El lunes 24 de agosto, 30 millones de estudiantes de educación básica iniciaron su ciclo escolar 2020-2021 a distancia, por clases a través de la radio y la televisión, cuadernos de trabajo y desde luego internet, debido a la pandemia del coronavirus que estamos sufriendo a nivel mundial. Esta noche me acompaña el señor secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Acompáñenme, no se lo pierdan. Va a estar muy, muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Sin lugar a dudas, el ser humano es el resultado a lo largo de los años de toda su experiencia, de todo su talento, de todo lo que ha realizado a lo largo de su vida. Y para mí es un privilegio de verdad, y lo digo con un enorme orgullo, poder decir que mi invitado de esta noche es un queridísimo amigo mío. Un hombre que ha tenido la oportunidad de ostentar el cargo, el segundo cargo más importante al que puede aspirar todo ser humano como político, y me refiero que llegó a ser secretario de Gobernación, desde luego también secretario de Desarrollo Social, senador de la República y presidente de Fundación Azteca desde el 2002. Un servidor público, un político al que no se le conocen escándalos. Y la verdad, eso es algo que yo tengo que reconocer y aplaudir. Si antes lo hacía, ahora con más ganas. Porque de verdad no es fácil encontrar a personajes que no tengan nada que se les pueda echar en la cara. Y ese es el caso de mi invitado esta noche. Mi queridísimo Esteban Moctezuma, quien ahora es el secretario de Educación, y yo creo que en este momento, Esteban, tú que has pasado por todos estos cargos, que ciertamente has enfrentado cualquier cantidad de retos, el que tienes enfrente en este momento, desde mi personal punto de vista, creo que ha sido el más grande de toda tu carrera política. ¿Estoy en lo cierto o no, Esteban? Lolita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Pues todo el mundo enfrenta un reto mayúsculo con este tema del COVID, eh, que no nos quiere dejar, Sí. que paró de cabeza la economía mundial y a todas las actividades, entre ellas a la educación. Pero afortunadamente en México hemos tenido la conciencia de que no pueden los niños dejar de aprender. Y desde el principio montamos Aprende en Casa uno, y ahora con mucho más vigor y con el apoyo de toda la sociedad y de los gobiernos estatales, de las televisoras públicas y privadas, estamos montando Aprende en Casa 2 con mucho más eh, vigor, y sobre todo con el apoyo de las maestras y los maestros que le están apostando a que podemos seguir eh, ayudando a los niños a aprender. Dime una cosa, Esteban, a ver, si a lo largo de la historia la CENTE pues ha sido una relación complicada con el gobierno, a pesar de que tiene pues una gran representatividad por parte del Congreso, en el Congreso, eh, de todos modos, pues ahí tienen al plantón, ¿no? En el Zócalo. ¿Cómo lidiar en un momento de pandemia? Es un momento verdaderamente sui generis, es un momento de una emergencia mundial, por llamarlo con todas sus letras, ¿no? Es decir, ¿cómo lidiar con este tipo de intereses que de repente me da la impresión que son para ellos superiores incluso que la pandemia? Pues mira, nosotros estamos en una permanente comunicación, en una permanente negociación, tanto con el CENTE como con la CENTE y en muchas ocasiones con otros sindicatos, porque en educación, y tú lo sabes, hay decenas de sindicatos. Pero una cosa que nos ha ayudado mucho es que la administración de la SEP estaba bastante abandonada, y para nosotros ha sido básico revisar todo lo que se le adeuda, por decirlo de alguna manera, al magisterio Sí, y irlo solucionando gradualmente. El año pasado, por ejemplo, llegamos a basificar, o sea, dar seguridad en el empleo
a 130,000 maestras y maestros. Wow. Y esto es un ejercicio, pues, de trabajo, de dedicación, y no necesitas un presupuesto adicional. Entonces, sí hemos entablado una relación en donde ellos ven cómo mejoran las condiciones laborales del magisterio y que nos importa eso. Y por otra parte, los cambios que hemos hecho en la Constitución, en las leyes secundarias, en los procedimientos y todo, los estamos conversando, platicando con el magisterio. Los mismos libros de texto que vamos a sacar, los estamos conversando con el magisterio. Entonces, respetando a las maestras y los maestros, creo que se ha avanzado mucho. Y tú recordarás, Lolita, que hace un par de años a los maestros y a las maestras les trató de culpar de todo. Sí, sí, Y eran los malos de la película, los sí. responsables de la baja calidad educativa. Y hoy en todo el país se reconoce el esfuerzo de las maestras y los maestros y ha habido un cambio fundamental en la percepción. Y esto es algo que también es muy importante, saber que eres parte de un gremio que la sociedad respeta y no que están despreciando, ¿no? Como era. Absolutamente. Ahora bien, uno de los problemas que yo veo en mi calidad de madre de familia, mi querido Esteban, es qué está sucediendo, por ejemplo, con todas las madres de familia que trabajan, que tienen que salir a trabajar y que los chiquitos se tienen que quedar en casa a estudiar, ya sea a través de la televisión, a través de una computadora, vamos, con quién los dejo si no tengo con quién dejarlos. Es una situación complicada, ciertamente. ¿Cómo poder buscar una coyuntura para que al final de la jornada los niños puedan aprender sin tener un maestro presencial que los supervise de manera directa, cuando también papá y mamá tienen que salir a trabajar, Pues mira, como tú misma lo dices, es una situación extraordinaria. Nadie escogió que eso fuera así. Claro, Lo que tenemos es que tomar decisiones con base en las opciones reales. Y la sí, primera gran decisión es, ¿regresamos a la escuela presencial, sí o no? Si estamos en un momento de la pandemia en donde la mayoría del país está en semáforo anaranjado, esto quiere decir que vamos de bajada, pero todavía hay riesgos por el contagio. claro, No podemos regresar a clases. Lolita, hay países muy serios que toman sí, decisiones muy racionales, que han regresado a clases antes de tiempo y se les ha disparado el contagio, horrible, sí, pero disparado 3 veces más fuerte que la primera curva de contagio, claro, ¿no? No queremos eso para nuestras niñas y niños, queremos que estén sanos. Tampoco queremos eso para nuestras maestras y maestros, que también están en riesgo si abrimos claro. las escuelas. Y por eso la primera decisión fue, vamos a regresar a clases hasta que el semáforo esté en verde. Eso me parece una extraordinaria decisión, Esteban, de verdad te lo digo, porque no podemos minimizar el efecto de una pandemia. Y Así yo es. te voy a decir una cosa, ¿cómo hacer que los niños tomen conciencia para la utilización del cubrebocas? Porque es una pena cuando tú ves, no digo niños, adultos usando el cubrebocas abajo de la nariz, que no sirve para nada, es como si no trajera nada. ¿Cómo explicarles a las criaturas, a los jovencitos, el riesgo que corren? Sí, Lolita, mira, el cubrebocas, desde mi punto de vista, es algo que debemos de hacer obligatorio al regresar a clases, Claro, porque curiosamente el cubrebocas cuida al de enfrente, no te cuida tanto a ti, porque cuando yo, digamos, si yo llegara a estar enfermo, hazte cuenta que yo soy asintomático. ok, No me doy cuenta, estoy enfermo. Si uso cubrebocas y platico contigo a corta distancia, baja la posibilidad de que te contagie. claro, Si tú
no traes cubrebocas y yo traigo cubrebocas y tú estás enferma, las posibilidades de que me contagie son mayores. Desde luego. Entonces, el que yo lo traiga es fundamentalmente protegerte a ti. Pero si Sí, los dos traemos cubrebocas, las posibilidades de contagio son muy reducidas. y finalmente, yo sí te lo digo en mi calidad de madre de familia, yo sí espero de verdad y te lo pido al secretario de Educación, a mi amigo queridísimo, por favor que sea obligatorio el uso de cubrebocas en las escuelas. Por favor, ya no necesitamos tener más enfermos, más muertos. O sea, tú recordarás lo que había dicho el subsecretario de Salud, que hubiera sido catastrófico llegar a las cifras en las que ya estamos, Esteban. Entonces, ya no podemos seguir permitiendo que este número siga creciendo de manera exponencial como nos encontramos en este momento en México. Fíjate que el presidente nos solicitó que iniciáramos una instrucción, una materia, una asignatura que se llama Vida Saludable. Bien, Y con base en la experiencia del COVID, explicarle a la población y sobre todo a las niñas y niños y a sus padres y madres, qué es nutrirse bien para no generar enfermedades que te llevan después a estar expuesto o a morirte, como la todas las diabetes. crónico-degenerativas como es obesidad y diabetes, que Así tú es, sabes que hoy en día hay cualquier cantidad de niños y jovencitos en México, Esteban, con diabetes tipo 2 que solo le daba a los adultos. así es. Luego el tema de la higiene. Claro, O sea, es muy importante porque ahorita estamos hablando del COVID, pero ¿cuántos niños no se contagian de gripas, de influenza, de claro, enfermedades gastrointestinales por falta de higiene? Luego claro. el tema del ejercicio, o sea, necesitamos hacer más ejercicio, movernos más, y por eso es que vamos a incorporar esta asignatura para ir generando toda una cultura, todos unos hábitos que nos hagan un pueblo con más higiene, con más limpieza, con más prevención, porque prevenir es lo más barato, y ya Claro, cuidar es un problema muy serio. Esteban, pues yo estaré en espera de esas clases porque ciertamente hay que enseñarle a la gente la forma de poder mejorar esta condición de esta pandemia que estamos viviendo y que ha matado a tantos mexicanos, Esteban. O sea, no podemos minimizar la pandemia. Yo créeme que entiendo la postura del presidente en donde no quiere asustar a la gente, quiere de alguna manera contagiar esa esperanza, etcétera, etcétera. Pero la realidad es contundente y tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a nuestro entorno, cuidar a nuestras familias y cuidarnos a nosotros mismos, Esteban. Así es, Lolita. Y sobre todo, tener mucha conciencia de que a cualquiera nos puede dar, como tú dices, porque mucha gente no es consciente porque piensa a mí no me va a dar. Así es, Y luego también, a lo mejor no te da a ti, pero tú llevas el virus a tu casa y le da a tu abuelita. Y puede imagínate, ella tener un problema mayor por tu descuido. claro, por supuesto. De tal suerte, Esteban, que en lo que yo te pueda servir y en lo que yo me pueda sumar a Gracias. esto, créeme que lo hago con una profunda emoción y convicción, porque tú sabes y nos conocemos hace muchísimos años que nosotros, tanto tú como yo, somos personas de convicciones y que somos personas comprometidas con esta sociedad y en este momento no podemos hacernos a un lado. Así que te mando un abrazo con todo mi cariño, Esteban, y de veras, en lo que yo pueda sumarme, tú sabes que siempre contarás conmigo. Lo sé, Lolita, muchas gracias. Seguimos en contacto y pues me da muchísimo gusto platicar contigo y informar a tu auditorio de todo este esfuerzo educativo que estamos haciendo. Te mando un abrazo muy grande. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, Un saludo de tiempos de corazón. dar la cara. Un abrazo con todo cariño, virtual, mi querido Esteban. Aquí Que pasen muy buenas noches. en la Secretaría damos saludo de corazón. Eso, mucho, 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 con todo cariño. Hasta Muy luego, buenas Lolita. noches, Esteban.